A nombre del Instituto de Capacitación Jurídica le damos la bienvenida a todos ustedes y también los que nos están sintonizando a través de nuestra página virtual. En este momento vamos a presentar al doctor Omar Sumaria Benavente, quien estará a cargo de la conferencia sobre el tema de la oralidad en el proceso civil. El doctor Omar Sumaria Benavente es abogado por Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional del Rosario, Argentina, e inscrito en el doctorado en Derecho Procesal Contemporáneo en la Universidad de Medellín, Colombia. Le damos la bienvenida, doctor, y le dejamos con el tema de la oralidad en el proceso civil. Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches. Actualmente vengo desempeñando el cargo de jefe de la Unidad de Gestión de Despacho Judicial del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y apoyo a la Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil. He sido vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, miembro del Instituto Vasco de Derecho Procesal y Instituto Colombo-Venezolano de Derecho Procesal y miembro del Instituto Paraguayo de Derecho Procesal. Profesor en Derecho Procesal en la Academia de la Magistratura, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en otras universidades. Les digo esto porque mi especialidad es el Derecho Procesal y por eso es que vengo apoyando, aparte de mis funciones, a este proyecto. Ahora, desde hace unos años se viene haciendo una reforma silenciosa respecto al proceso civil. ¿En qué consiste esa reforma? En la implementación de la oralidad civil, que implica todo un cambio en la dinámica del proceso. Esta reforma se empezó a gestionar en el año 2017, en la que la presidencia del Poder Judicial de ese entonces, en la cual yo era jefe del gabinete de la presidencia, encargó hacer propuestas de reforma al proceso civil y se conformó un equipo de trabajo para la reforma del proceso civil, que estaba presidida por el doctor Ramiro Bustamante y estaba integrada por distintos magistrados de todos los órganos jurisdiccionales y distintos niveles, supremos, superiores, jueces de paz y especializados. El producto de ese trabajo fue recopilar, ¿no?, las propuestas de mejora en el proceso, sistematizándolas en tres tipos de reformas. Unas, aquellas que propongan modificaciones legislativas, otras que propongan cambios normativos administrativos y otras que solo representen el ordenamiento de buenas prácticas. Parte de ello también serán ciertos convenios. Uno de esos convenios fue con el CEJA. El CEJA es el Centro de Estudios Judiciales de las Américas, que es una institución académica que pertenece a la OEA. El producto de ese convenio fue realizar un diagnóstico en distintos órganos jurisdiccionales para ver la posibilidad de implementar la oralidad en el proceso civil, basándose en las experiencias que ya se han realizado en ciertas ciudades o provincias de Argentina y en Centroamérica, específicamente en México. El CEJA realizó el diagnóstico en la ciudad de Arequipa y en la ciudad de Lima y frente a ello se constituyó esta Comisión Nacional de Implementación y Supervisión de la Oralidad Civil, la cual ahora está presidida por el doctor Héctor Lamamor, juez supremo titular. Entonces, no sé si ustedes vieron a principios de año un documental que se llamaba La Justicia de Papel, en la que el diario El Comercio describe el escenario actual de los archivos de la Corte Superior de Justicia de Lima, los cuales están abarrotados de expedientes físicos de papel, en los cuales los encargados de la custodia y cosido de estos expedientes con las justas pueden respirar por la acumulación de expedientes que hay, ¿no? Es más, la estructura del edificio no soporta tanto expediente de papel. Frente a esas reformas, una de ellas es la implementación del expediente judicial electrónico, lo cual ya se ha implementado 120 órganos judiciales, pero como proyecto piloto. Recién el próximo año se dará el escalamiento a nivel nacional, con lo cual pues desaparecerá el físico, ¿no?, y ya no habrá papel en los expedientes, sino todo va a ser vía virtual. Pero eso va de la mano con una propuesta de reforma del proceso civil en especial, ¿no?, sobre la base de la oralidad, que es lo que les vengo a prestar. ¿En qué consiste esta reforma? Ahora, hay distintos fundamentos que sirven para justificar por qué el cambio. El tema es que hay una crisis en el proceso civil. No sé si ustedes litigan, ¿no?, o el que litiga sabe cuánto demora un proceso, sabe lo fatigoso que es, lo complicado, el excesivo formalismo. Uno demanda y sabe cuándo inicia, pero nunca sabe cuándo va a terminar el proceso, lo cual implica costos, lo cual implica que la justicia que tarda no es justicia. Y esto, pues, significa que hay un problema,
No podemos cerrarnos los ojos frente al problema. Sin embargo, todos los modelos de descarga procesal hasta ahorita se han basado en el tema de reducir la carga a través de constituir comisiones de evaluación de carga o equipos de trabajo que hagan jornadas extras para reducir la carga, o comisiones, juzgados para reducir la carga o distribuir la carga. Esas soluciones no son efectivas. ¿Por qué? Porque, como decía Hernández Breña en 13 mitos sobre la carga procesal no es un problema, la carga procesal es una consecuencia de varios problemas. Por ello, si tú aplicas ese tipo de soluciones, ¿no?, puedes descargar en un momento, pero si es con el mismo sistema, ¿qué va a pasar? Que otra vez va a regresar la carga procesal. Por lo tanto, lo que implica es un cambio de sistema, ¿no? Ya decía Einstein que el principio de la locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos. Entonces no podemos entrar en ese énfasis. ¿Qué tenemos? En el último Roll of Index, elaborado por el World Justice Project, que es una institución que se dedica a medir los estándares de calidad de la administración de justicia, nos ubica en un puesto 60, ¿no?, de 113 países. Eso significa que estamos a un nivel medio hacia abajo, con un promedio, ¿no?, de 0.52, donde el máximo puntaje es 1 y el mínimo es 0. 0.52 significa que a nivel general, pues tenemos un sistema del 50% de eficiencia en la administración de justicia. El último puesto lo ocupa Venezuela, ¿no?, el 111, que tiene 0.29, y el primer puesto a nivel mundial lo tiene Dinamarca con 0.89, o sea, casi llegando al 1, ¿no?, casi la excelencia. A nivel regional, el primer puesto es Uruguay, que a nivel mundial es el 22, y que tiene un promedio de 0.71. Son distintos ítems los que mide este sistema sobre la base de encuestas directas a los usuarios del sistema de justicia, litigantes, abogados, jueces, etc. Y ellos te dan pues esta percepción. Y en el rubro de justicia civil, ¿no?, estamos en el rango de 0.44. Significa que la eficiencia en la justicia civil es menos del 50%. Sin embargo, nuestro factor más bajo en la justicia civil es de 0.25, que tiene que ver con la demora en los procesos judiciales. ¿Qué significa 0.25? Que soy efectividad el 25%. De eso que podemos inferir, de que la percepción de la ciudadanía es que el proceso civil es fatigoso, caro, engorroso e ineficiente. Los estudios lo señalan, ¿okay? No podemos negarnos ante esa realidad. Por otro lado, para el año 2018, la carga procesal fue de 2.516.889 expedientes, de los cuales se atendieron 1.375.000, que representa el 55% de la carga procesal. Y en consecuencia queda un 45%, ¿no?, que representa 1.141.600 expedientes que están sin resolver y que se agregarían a la carga del próximo año. Es decir, año tras año, ¿no?, se va quedando siempre casi un 50% de lo que ingresa el año anterior. Y ese 50% se va a agregar a la carga del siguiente año. Con lo cual se genera una espiral, ¿no?, en el que finalmente la carga va a terminar por destrozar o destruir al sistema jurisdiccional, efectivamente. Entonces, ¿no?, esa es la situación actual. ¿Eso qué exige? Nuevos tipos de respuestas. No podemos afrontar esta situación con las mismas herramientas que tenemos. Es por ello que más allá de atacar el tema de la carga, se está atacando el tema del sistema. Un nuevo modelo de proceso que conlleve, ¿no?, o que tenga como efecto, justamente, a través de esta dinámica, tratar de disminuir esa carga procesal y recordar en la ciudadanía esa percepción de confianza en el sistema de administración de justicia. El Poder Judicial tiene un 30% de aceptación de justicia, ¿no?, que es un 30% histórico. Nunca llega más allá del 30%. Generalmente baja, a veces hasta el 22%, y en el periodo de crisis bajó hasta el 15%, 10%. ¿Eso qué significa? Significa que la ciudadanía no tiene mucha confianza en el Poder Judicial. ¿Y cómo podemos recobrar esa confianza? Pues a través de nuevas propuestas que hagan que la justicia llegue rápido al ciudadano. Por otro lado, también hay fundamentos teóricos para implementar la oralidad en el proceso civil. Distintos ordenamientos de carácter supranacional, como tratados internacionales, sobre todo los relativos a derechos humanos, establecen esta obligación del Estado de otorgar una justicia eficiente para todos. Así tenemos que en nuestro artículo 139, inciso de la Constitución, se establece el derecho a la tutela jurisdiccional y al debido proceso. ¿Qué implica este derecho? Implica un conjunto mínimo de garantías que te debe brindar
el sistema de administración de justicia desde el inicio del proceso, a través del ejercicio de derecho de acción, a través de todo el desarrollo del proceso, para dar una sentencia que resuelva el fondo del conflicto, fundamental y motivada, y sobre todo que esa sentencia sea susceptible de ser eficaz. Conjunto mínimo de garantías, como que se entiende como una tutela de primero, de segundo, de tercer y cuarto grado, y en cada grado hay otro conjunto de garantías. De este conjunto de garantías, pues, ¿qué es lo que te exige? ¿No? Dar respuestas. Dar respuestas. O sea, el sistema jurisdiccional, cuando uno acude al sistema jurisdiccional, ¿qué es lo que quiere? Una respuesta. Pero no una respuesta tardía, sino una respuesta oportuna. Pero una respuesta que resuelve el conflicto de fondo. Y entonces, el tipo de proceso que tenemos, sobre todo en lo civil, retarda mucho la respuesta, o cuando llega la respuesta no satisface al usuario, obligando a ir a otro tipo de procesos. Entonces no estamos cumpliendo con ese mandato constitucional. Por otro lado, tratados de carácter internacional, como la Declaración de Derechos Humanos, el artículo 10, el artículo 6 del Estatuto de Convención de Roma, el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como el artículo 25, inciso 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más con menos palabras, establecen, ¿no?, el derecho de todas las personas y una obligación de los estados de acudir ante los tribunales para hacer valer sus derechos a través de un procedimiento sencillo y breve. Es decir, los estados están obligados, ¿no?, a implementar un proceso sencillo y breve para que las personas puedan acudir al sistema de administración de justicia. La pregunta es, en el aspecto civil, ¿nuestro proceso es sencillo y breve? La respuesta es no. Entonces, ¿estamos cumpliendo con los mandatos de carácter supranacional? La respuesta es no. ¿El Estado en lo civil está brindando tutela jurisdiccional que sea efectiva? La respuesta es no. Entonces, tenemos factores prácticos para proponer un nuevo modelo. Tenemos presupuestos teóricos para implementar un nuevo modelo, pero también tenemos presupuestos técnicos, ¿no? ¿Por qué? Porque la opción por la oralidad no nace de un debate doctrinario si qué es mejor, la escritura o la oralidad. En los años 1900, Giovenda, recogiendo las ideas de los alemanes, propuso a la oralidad como un principio del proceso. Particularmente yo no creo que la oralidad y la escritura sean principios del proceso, porque puede haber procesos orales totalmente y procesos escritos totalmente, ¿no? Y no dejan de ser procesos. Frente a esa situación, otros pusieron que era un principio técnico. Bueno, para salir del tema de debate si es un principio o no es un principio, particularmente, ¿no?, y esta reforma está tomando a la oralidad como una herramienta. Una herramienta, ¿no?, que tiene como finalidad, ¿qué cosa? Dar mayor calidad de información al magistrado a través del debate con las partes para que tenga mayor calidad en las decisiones. Es decir, la oralidad, salimos de ese debate del principio si es mejor la escritura o la oralidad, que no nos lleva a nada, sino darle la dimensión de herramienta para que de una manera bien utilizada por abogados y jueces genere información de calidad y de esta manera el juez pueda dar decisiones de calidad. Siendo así, pues, que la oralidad se basa en el principio de máximo rendimiento procesal. ¿Qué es el principio de máximo rendimiento procesal? Alguna vez establecido por Jorge Peirano, este principio implica que de cada acto procesal tenemos que sacar su máxima potencialidad, su máxima fuerza. Este principio de máximo rendimiento procesal trata de conjugar dos valores, darle mayor utilidad para las partes y menores costos para el sistema. En toda política de carácter jurisdiccional, se tienen que tomar en cuenta estos dos tipos de valores. Uno, utilidad para las partes y reducir los costos del sistema. Cuando una política jurisdiccional solo se enfoca hacia alguna de estas dos variables, resulta ineficiente. Por ejemplo, ¿no?, el proceso de amparo. El proceso de amparo, ¿qué es lo que trataba en un principio? Agilizar el tema de la justicia. Pero como era tan amplio, entonces, ¿qué sucedió? Que todos los litigantes comenzaron a buscar a través del amparo la satisfacción de sus pretensiones, prescindiendo del proceso cognitivo. Y entonces, ¿qué pasó con la justicia? Se amparizó, porque todo el mundo comenzaba a presentar amparos. ¿Qué sucedió con el tiempo? El legislador tuvo que comenzar a restringir los amparos, ponerle más requisitos, ponerle determinadas vías, decir que es para ciertas materias. ¿Por qué? Porque evidentemente, si te dan un producto bueno y barato, ¿qué hace la gente? Lo consume de manera inmediata, siendo que el amparo te va a dar igual satisfacción que un proceso civil de carácter cognitivo. ¿Qué prefiere la gente? El amparo. ¿Y con eso qué hace? Congestiona el sistema. Esas son políticas, ¿no?, que solo ven, por ejemplo, un tema de darle mayor utilidad a las partes. Ahora, cuando tú tratas de reducir el costo, ¿no?, a veces, ¿qué produces? Subvenciones. Y esas subvenciones las trasladas a la otra parte. Ejemplo, ¿no?, las medidas anticipadas coincidentes con el fondo, que son las llamadas tutelas urgentes. Las tutelas urgentes tú consigues de manera inmediata la satisfacción de lo pedido prescindiendo del proceso cognitivo. Y entonces la tendencia actual de los abogados a ¿qué es? A presentar medidas cautelares anticipadas
que coincidan con el fondo y se olvidan del proceso cognitivo. Y entonces, si bien estás acelerando la justicia, ¿no?, ¿qué estás haciendo? Que rentabilice quien presenta esa medida cautelar, porque lo obtiene todos presidiendo el proceso. ¿Y ese costo a quién lo trasladas? Lo trasladas al afectado con la medida cautelar, que con el tiempo pues, puede ser tal vez declarada infundada. Y ese mismo, por ejemplo, ese mismo criterio pasa ahora en las prisiones preventivas, ¿no? En las prisiones preventivas, ¿qué es lo que consigues? Un adelanto de tutela, que es la restricción de la libertad del imputado, pero sin declaración de sentencia. ¿Okay? Entonces, ¿qué origina? A que la mayoría de los fiscales pidan las famosas prisiones preventivas, ¿no? Y todo el debate se centra en la prisión preventiva y nunca llega a juicio, porque van pidiendo ampliaciones, cuando lo principal debería ser que vayan a juicio. ¿Los incentivos para qué son? Para la prisión preventiva, ¿no? Entonces rentabiliza el fiscal porque consigue su objetivo, pero ese costo ¿quién lo asume? El imputado que ahora está preso, ¿no? ¿Qué pasa si después, ¿no?, nunca formalizan la acusación o este señor sale libre, no tiene responsabilidad penal? ¿Quién le devuelve ese tiempo al sujeto? ¿No? ¿Por qué sucede? Es por este esquema, ¿no?, que es una política que tiende a rentabilizar utilidad para las partes, en este caso el fiscal, ¿no?, y transfiere los costos a, en ese caso, el imputado o el que está privado de la libertad. ¿Okay? Entonces, las políticas judiciales tienen que tratar de de conjugar ambos valores. Y el tema de la oralidad trata de hacer eso. ¿Por qué? Porque a través de la oralidad, con la participación de los abogados y las partes en la audiencia, ¿no?, lo que quiere es que se consiga mayor utilidad. Y a través de esa utilidad, eficiencia del sistema, es que se va a obtener la descarga procesal, es decir, reducir los costos del sistema. Entonces, acá tenemos 3 tipos de fundamentos para justificar por qué el cambio de modelo. No es una imposición que se le ocurrió a algún, digamos, soñador, sino que hay una necesidad práctica, una necesidad teórica y una necesidad técnica de cambiar el modelo. Ahora, ¿cuál es la particularidad de esta reforma? La particularidad de esta reforma es que no están haciendo de arriba hacia abajo, ¿no? No es una reforma impuesta, sino el Poder Judicial de manera voluntaria viene capacitando sobre el proyecto y las Cortes de manera voluntaria vienen o aceptan implementar el modelo. No todos sus órganos jurisdiccionales, sino solo los órganos jurisdiccionales que deseen, para que a través de imitación y repetición, ¿no?, si el modelo funciona, los demás órganos quieran repetir el modelo. De esta manera, la reforma no es obligatoria, porque siempre en toda reforma va a haber resistencia cultural. Entonces, si tú impones una reforma, muchos no lo van a aceptar o no lo van a comprender. En cambio, si tú formas las bases, ¿no?, es más factible que la reforma se expanda de manera más rápida, y es lo que se está haciendo. Por eso digo, es una reforma silenciosa. Va de poco, ¿no?, pero trata de ser efectiva. Y otra particularidad de esta reforma es que no se pretenden drásticos cambios legislativos. Porque ustedes saben, pues, que el Ministerio de Justicia tiene un proyecto de revisión del Código Procesal Civil, pero cambiar un código tiene bastantes costos de transacción. ¿Qué son los costos de transacción? Los costos que toman los legisladores en ponerse de acuerdo para sacar un nuevo cuerpo legislativo. ¿Y eso qué hace? Que demore la toma de decisión. Y muchas veces no es el código que propuso el equipo, comisión que lo haya diseñado, sino que van haciéndose cambio, introduciendo cambio de acuerdo a cómo van participando los legisladores, con lo cual no llega el producto puro. Entonces, la necesidad que se tiene de cambiar el modelo no puede esperar a un nuevo código. Y por ello, con las normas que se tienen, tal vez solo haciendo reestructuraciones de modelos de gestión de despacho y aplicando nuevas técnicas, no se pretende este cambio. Entonces, la oralidad no es verbalizar, ¿ok? Oralidad no implica ir a la audiencia y leer un documento, porque eso no le agrega nada técnico al proceso. ¿Para qué sirve la oralidad? La oralidad sirve en 2 momentos cruciales. Uno, en la etapa de preparación del juicio o determinación del objeto del proceso, y 2, en la etapa de la formación de la prueba. Lo que se quiere es que a través de una audiencia con un sistema oral, que se haga que en el debate las partes, dirigidos por el juez, acuerden sobre qué se va a juzgar, que se determine en un momento, y se separe todas las cuestiones de forma y solo queden las cuestiones de fondo. Y una vez determinado el objeto del proceso, se seleccionan los medios operatorios adecuados para llegar a resolver ese debate. A través del sistema oral, lo que se pretende es el intercambio de información, y de esa manera el juez ya tenga, digamos, la materia sobre la cual se va a juzgar y se va a aprobar, para que el expediente se agilice en la toma de decisión.
Por ello dice, no, la oralidad constituye no solo una forma posible de realización de los actos procesales, o sea, la verbalización, sino que es también un método que entrega mejores herramientas para la producción y depuración de la información. Así, se considerarán mejores prácticas aquellas capaces de proveer un contexto adecuado para producir más y mejor información y que a su vez permitan adoptar mejores decisiones. En razón que la información con la que debe contar el juez para tomar decisión final del asunto debe ser de muy buena calidad. Y por ello el proceso debe constituirse como un mecanismo eficaz para depurar la información sobre la cual se han de tomar las decisiones. Ahora, ¿cuál es la estructura de un proceso oral por audiencias? En principio, tenemos el proceso metódico por etapas propio del Civil Law, o sea, del derecho europeo continental. ¿Por qué se llama proceso metódico por etapas? Porque ustedes ven es como una recta. ¿Qué es una recta? Una recta es una secuencia de puntos, o sea, un segmento, pero que a diferencia del segmento tiene un punto de origen, una trayectoria y un punto de destino. Por eso se grafica como una flecha. El proceso es igual, tiene un punto de origen. ¿Cuál es el punto de origen? El ejercicio del derecho de acción a través del acto concreto llamado demanda que contiene una pretensión concreta de tutela. Luego tiene que seguir una serie procedimental, compuesta por una etapa de afirmación, una etapa de negación, una etapa de confirmación, una etapa de alegación, y la sentencia es el objeto del proceso. ¿Okay? La sentencia no es parte de la serie procedimental, sino es el objeto, el destino natural de este proceso. Son etapas que, como ustedes ven, están unidas de manera sucesiva, que significa que están una a continuación de otra. ¿Qué implica eso? Que no se pueden dar de manera simultánea, ¿no? Primero se postula, luego se prueba, para luego decir, etc. Son etapas que a su vez de ser sucesivas son inmediatas, que no hay intervalo de tiempo entre una y otra. No hay un tiempo muerto, no termina una e inmediatamente continúa la otra. Son etapas preclusivas, que implica que debe de acabar una para continuar con la otra etapa. Son etapas precluyentes, que significa que agotada una etapa no puedes regresar a la etapa anterior, es decir, siempre se va hacia adelante. Y sobre todo son etapas lógicas, porque una etapa es la razón de ser de la siguiente etapa. O sea, una es antecedente, la otra es su consecuente. Luego se vuelve antecedente y la otra su consecuente. Hay una razón entre ellas. ¿Por qué es así este proceso? Este proceso es así porque, como ven, el objeto de este proceso es la sentencia, sobre la base de un razonamiento. O sea, hacia eso fija este proceso. Por eso es que es un proceso cuasi científico, donde hay una hipótesis, contrahipótesis, verificación de hipótesis, síntesis, resultado. Pues se llama proceso de conocimiento, o procesos cognitivos, porque se da es un conocimiento, una verdad, ¿no?, que se extrae de manera lógica a través de este mecanismo. Este mecanismo es distinto al proceso momento, el trial norteamericano. Como ven, aquí, ¿no?, el proceso son dos momentos. Un primer momento que es el pretrial, y otro momento que es el trial. No es una secuencia de etapas lineal, sucesivas, inmediatas, lógicas, preclusivas, precluyentes, sino son dos momentos. ¿Qué implica un momento? Que todo sea de manera simultánea, ¿no? Y entre cada etapa hay un momento muerto administrativo. Ahora, ¿qué es el pretrial? ¿Trial qué significa? Trial se podría interpretar como prueba, pero para el concepto prueba que manejamos nosotros hay otras palabras como el proof, que es el resultado del proceso al final, y el evidence, que vendría a ser como nosotros, por ejemplo, el indicio, ¿no? El trial, si bien la traducción es prueba en el sentido de concurso, de reto, ¿no? Hay un deporte de lucha de motociclistas que se llama de trial, o sea, se podría hacer la prueba, pero en realidad es el reto, el concurso, ¿no? En el pretrial es como una audiencia preliminar o audiencia previa. Muchos piensan que el juez norteamericano es un juez pasivo, y no es tan cierto. En el pretrial, el juez norteamericano tiene mucho poder, porque el juez en el pretrial puede definir la vía procedimental que se llama tracks, ¿no? Entonces puede ser multitrack, que podría ser acá la vía amplia, o puede ser small track, que acá vendría a ser el proceso urgente o sumarísimo. El juez en el pretrial puede rechazar liminarmente la demanda a través del strike out, que vendría a ser como el strike que juega en béisbol. Dicen strike cuando está fuera, igual, ¿no? En el proceso también está en strike out, y cuando no hay argumentos no puedes entrar al proceso. Por ello, ¿no?, las partes, cuando van al pretrial, tienen que estar seguros, o más o menos tener un porcentaje de certeza de que van a ganar, porque si no tienes ese porcentaje de certeza, pues puedes perder todo en el pretrial y se forma la res judicata, equivalente a la cosa juzgada, y ya no puedes volver a reclamar. Yo, por ejemplo, tengo una amiga de Estados Unidos que se quiere divorciar, ¿no?, pero ella no demanda al esposo porque no está segura de poder conseguir todo aquello que ella quiere, y por lo tanto, ¿qué es lo que prefiere? Negociar. Es por ello que el incentivo en este proceso no es ir al proceso,
sino negociar antes del proceso. Mientras que el incentivo en el proceso metódico, más bien es ir al proceso, porque acá la competencia está arreglada. Acá el juez tiene que recibir todo tipo de pretensiones y en el camino se produce el intercambio de información, ¿okay?, para llegar a la respuesta. En cambio, en este modelo no, el intercambio de información se da antes del pretrial. Ya las partes no van con cartas ocultas, ¿no?, sino ya tienen toda la información al momento de este pretrial. Luego del pretrial, la única garantía de los justiciables es el juicio por jurado, es al trial. Así una cuantía mínima, si una de las partes quiere el juicio por jurado, se tiene que ir al juicio por jurado. Ahora, no hay ninguna regla que establezca cuántos jurados deben ser. En ningún estado, ningún juzgado dice cuántos jurados deben de ser, ni son impar o par. El juez los establece de acuerdo al caso. Y entonces, en este periodo, pues se hacen las entrevistas de los abogados con los posibles candidatos a jurados y si detectan un tipo de sesgo económico, racial, político, social, etcétera, lo separan hasta que encuentren un jurado, digamos, imparcial. Eso puede demorar mucho tiempo, porque no hay un tiempo, un plazo para la conformación del jurado. Una vez que está establecido el jurado, van al trial, que vendría a ser como la audiencia de pruebas. En el trial se da la garantía del día en court, o sea, el día en la corte, en la cual toda la prueba es oralizada, ¿no? Todo es oral, porque todos son testigos. El perito es un testigo experto, las partes son testigos, ¿no? Todo es testimonial, ¿no? ¿Por qué es testimonial? Porque acá se divide la función de juez de hecho, juez de derecho. ¿El juez de hecho quién es? El jurado. ¿Y quién es el jurado? Gente extraída de la sociedad que justamente no tiene que conocer nada de derecho. Si es un estudiante de derecho, es abogado, no puede ser parte del jurado. A diferencia del jurado español, que se llama jurado escabino, porque ahí se obligan a que el presidente del jurado sea abogado. Y esto, por ejemplo, desnaturaliza la institución del jurado y pues en España no ha llegado a implementarse muy fuerte el tema del jurado. Y el jurado, ¿qué es lo que declara? La verdad, a través del veredicto, la verdad de los hechos. Y una vez que declara la verdad de los hechos, viene el juez de derecho y es el que aplica la consecuencia jurídica, es decir, se viene la función. Mientras que en el proceso metódico, la función de juez de hecho y juez de derecho están unidas en un solo funcionario, que es el juez. Entonces, ¿cuál es acá el objeto del proceso? La sentencia. ¿Cuál es el objeto del proceso en el proceso momento? La prueba. Esto se centra en la prueba, mientras que el otro proceso se centra en la sentencia y el razonamiento. Por eso acá lo más importante es formar la prueba, mientras que en el otro proceso lo más importante es el razonamiento. Ahora, ¿por qué estos distintos tipos de modelo de proceso? En la actualidad se han desarrollado, ya se viene estudiando la relación entre cultura y proceso. Los factores culturales, ¿no?, tienen que ver necesariamente con la forma como las sociedades adoptan o gestionan su proceso. Decía Oscar Chase en su libro Proceso, Cultura, Rito y Proceso, que las formas procesales no son autónomas en sí mismas, sino las sociedades las eligen a través de decisiones conscientes e inconscientes, de acuerdo a su contexto cultural. Entonces, estos modelos de procesos responden a un contexto cultural. En el proceso metódico por etapas, propio del Civil Law, o sea, de Europa Central, tiene que ver con su modelo de Estado, ¿no? Hay distintos autores que han tratado de estudiar esta relación entre proceso y cultura, desde los años de Capelletti, en que escribió su libro Proceso e Ideología, luego Ovidio Batista Silva, que tiene un libro con igual título, Proceso e Ideología, hasta llegar hasta nuestros tiempos, en los cuales podemos encontrar Oscar Chase, que ya mencioné, Proceso, Cultura y Rito, Antoine Garapon, que habla de juzgar en Francia y Estados Unidos, Van Caneghan, que habla de jueces, legisladores, profesores, entre otros, ¿no? A nivel latinoamericano, Daniel Mitidiero, que habla del proceso en colaboración, etcétera, donde ven la influencia entre la cultura y el proceso. Entonces, Miriam Damasca, uno de los autores, tiene un libro muy interesante que se llama Las caras de la justicia y el poder del Estado, en el cual su hipótesis principal es que hay una estrecha relación entre el modelo Estado y el modelo procesal. Muchas veces nos han enseñado a nosotros a distinguir, ¿no?, los dos modelos de procesos, diferenciarnos entre procesos adversariales y procesos inquisitivos. Sin embargo, esa división en realidad no te apunta o no le agrega nada a explicar por qué son distintos. A lo más lo que te explica es en la función o la asignación de esfuerzo procesal que tiene cada proceso, si es más las partes o es más el juez. Pero no te dicen por qué son así. Capelletti trató de hacer una clasificación de acuerdo a la estructura social económica, identificando procesos feudales, procesos sociales, procesos capitalistas, pero falla la clasificación de Capelletti porque, por ejemplo, en el periodo feudal se dieron las dos familias, la familia del Civil Law y la familia del Common Law, por lo cual no hay una relación directa entre estructura socioeconómica y este proceso. Pero Miriam Damasca sí hace la relación, tanto así que su hipótesis principal es decir, antes de saber qué modelo procesal tienes
tienes que saber qué modelo de Estado tienes. Y él identifica dos tipos ideales de Estado, el Estado activo y el Estado reactivo. ¿Qué es un Estado activo? Aquel Estado en el cual gestiona a la sociedad, mientras que un Estado reactivo es aquel que de manera subsidiaria solo gestiona a la sociedad, dejando que la sociedad se autogestione. Es un Estado laissez-faire, dejar hacer, no un modelo de Estado. Son modelos ideales, porque no hay un Estado totalmente activo ni reactivo. Pero si queremos identificar un paralelo, por ejemplo, estados que tienen características de ser activos serían las democracias europeas centrales, mientras que estados reactivos serían las democracias anglosajonas. Ahora, estos modelos de estados repercuten en el aparato administrativo. ¿Por qué? Porque un estado activo, o sea, un estado que gestiona la sociedad, tiene un modelo de aparato administrativo jerárquico, o sea, una estructura piramidal, en la cual en la base están los que tienen menos poder y en la cúspide los que tienen mayor poder, siendo menos los que tienen más poder y más los que tienen menos poder. De tal manera que el control siempre se da de abajo hacia arriba, hay una estructura jerárquica vertical. ¿Por qué es así ese modelo de Estado? Porque responde a la concepción de la formación del Estado moderno europeo. El Estado moderno europeo se basa en tres principios: unidad, soberanía y jerarquía. Y esos mismos principios se repiten en su modelo procesal. Es por eso que en este modelo procesal el nervio fundamental es el expediente, porque es a través del expediente que el superior jerárquico puede controlar al inferior jerárquico, y de esa manera se reafirma la estructura de poder jerárquica vertical, ¿no? Entonces tiene una razón de ser. En este modelo de proceso la perspectiva es del soberano arriba hacia la sociedad. Puede ser un funcionario juez con todo el poder que gestiona el proceso. Mientras que en el estado reactivo, ¿no?, el dejar ser, la estructura del aparato administrativo no es un control vertical, sino es un control horizontal. Por ejemplo, en los Estados Unidos no existe ninguna constitución de los estados la garantía de doble instancia, como si la tenemos nosotros en nuestras constituciones. No hay, y nadie se corta las venas. La apelación es potestad del juez, si quiere la concede y si quiere no la concede. Y no lo revisa un superior jerárquico, sino lo revisa uno de igual rango, un similar, un homólogo. Ahora, ¿cómo hacen ellos para controlar las revisiones de las decisiones judiciales? Porque si todos comienzan a revisarse, nunca habría cosa juzgada, se autorregulan. Porque si tu par, ¿no?, comienza a revisar la de sus pares, ¿qué va a pasar con mis decisiones? Otros la van a revisar. Por lo tanto, para reducir, ¿no?, esa posibilidad de revisión, ellos se autorregulan. Como ven, la gestión no es vertical, sino es horizontal. Y eso se repite en este modelo de proceso. Por eso, en este modelo de proceso, el expediente no es necesario, porque no hay ese control vertical, siendo el objeto de este proceso, ¿cuál? La prueba que se da en el trial o en el pretrial, ¿no?, a base de la oralidad. Entonces, cada modelo representa un contexto cultural distinto. El modelo, el proceso metódico por etapas responde a un modelo de estado activo, jerárquico, ¿no?, vertical, una estructura en la cual el objeto, ¿por qué ese razonamiento? Porque es la imposición del orden, el triunfo de la ley frente al desorden, siendo el juez la encarnación sagrada de la ley. En cambio, en el próximo momento, la visión es inversa, es la visión del ciudadano hacia el Estado, y por eso todos son como iguales. En este proceso, por ejemplo, lo que prima es la libertad de las personas, la garantía de las personas de libertad, siendo cada momento un debate público, en el cual justamente se ve ese juego democrático, esa concepción de democracia que tiene el mundo anglosajón. Ahora, ¿cuál fue el modelo propuesto en el Código Procesal Civil de 93? Siguiendo una tendencia de los años 80, trató de juntar ambos modelos, el proceso momento con el proceso metódico por etapas, diseñando un proceso que seguía siendo por etapas, pero que se realizaba a través de audiencias. Entonces, en sus orígenes, ¿no?, este modelo de proceso puso hasta 3 audiencias. Primero una audiencia de conciliación y saneamiento, luego una audiencia de fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios, y luego una tercera audiencia de actuación de medios probatorios. Pero ¿qué pasó con este modelo? Como ven, es un modelo que combina tanto un proceso metódico como un proceso por audiencias, y que quería, ¿no?, lo que quería también era desarrollarse a través de la oralidad, siguiendo o teniendo como modelo el código modelo procesal civil para Iberoamérica que había diseñado el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Pero ¿en qué falla el modelo? ¿Por qué hemos llegado a esta situación?
Falla porque, a diferencia de Uruguay, que sí copió el modelo al 80 o 90%, bueno, también hay que tener consideración que en Uruguay, quien dirigía la reforma eran los mismos que hicieron el código, se implementó de manera casi idéntica al código modelo, ¿no? El cual ponía como eje de este proceso a la audiencia preliminar. No es casualidad que en justicia civil el primer puesto sea Uruguay y esté a nivel 1 a nivel regional, nivel 22 a nivel mundial. Entonces, cuando se realiza o se diseña este modelo para nuestro código, el legislador no toma al 80%, solo el 60% de las propuestas del código modelo y divide a esa audiencia preliminar en dos momentos: la condicionamiento y la fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios. Con lo cual ya está desnaturalizando, porque esto tenía que ser un solo momento, ¿no? Ya lo divide en dos momentos. Luego viene el siguiente problema, y es que, a diferencia de Uruguay y del código modelo, que señalan, ¿no?, textualmente que el eje o pívot del sistema es la audiencia preliminar, ¿no?, aquí se le pone audiencia de saneamiento. ¿Qué implicó esto de la audiencia de saneamiento? No fue solo un cambio de texto, ¿no?, sino cambia el enfoque de la audiencia, porque la audiencia preliminar tiene una triple funcionalidad. ¿Cuál es la función de la audiencia preliminar? 1, la posibilidad de autocomposición del proceso a través de las partes. 2, la determinación del objeto del proceso, o sea, el objeto de debate. Y 3, la determinación del objeto de prueba. Entonces la audiencia es todo un momento, multipropósito, sistemática e integrada. Pero cuando tú le cambias el nombre, audiencia de saneamiento, ¿en qué te estás fijando? Te estás fijando en ese trámite que implica declarar la existencia de una relación jurídica procesal válida. Por lo tanto, ¿no?, varía la percepción o la perspectiva del litigante a no ver esta triple funcionalidad y esta audiencia multipropósito, sino a ¿qué? A desarrollar la teoría general del proceso a través del concepto de secciones y de acción, que prácticamente era lo que se enseñaba en los años 80, la teoría general del proceso, el concepto de acción. Entonces, todo se enfocó hacia eso, y al enfocarse hacia eso, se perdieron las demás funciones de la audiencia preliminar. Entonces, se desnaturalizó el tema. El segundo error fue que se puso esta palabrita fijación de puntos controvertidos, ¿no? Y ahí yo creo que sí el legislador se equivocó. No sé si quiso ser original o se equivocó. Mi hipótesis es que copian la ley de enjuiciamiento civil española, pero la de 1881, en la cual se habla de puntos controvertidos, mientras que el código modelo hablaba de hechos controvertidos. La ley de enjuiciamiento civil española del 87 ya había modificado la palabra puntos por palabra hechos, pero el legislador pone puntos. Entonces esa palabrita puntos, a pesar de ser tan inocente, también cambia la perspectiva del proceso. Porque ¿qué entendieron los justiciables, tanto abogados como jueces? Que poner puntos controvertidos es repetir las pretensiones de las partes, de la demanda y la reconvención. Y admisión de medios probatorios, repetir todos los medios probatorios ofrecidos por las partes en la demanda y en la contestación de la A a la Z. Con lo cual se perdió todo el concepto de audiencia. Cuando iba el litigante, ¿no?, ¿qué es lo que encontraba? Hay un formato hecho. ¿Y ese formato hecho qué encontrabas? Repetir lo que ya estaba en la demanda y en la contestación. Y transcrito todos los medios probatorios 1B, 1C, 1C. Entonces, con las justas, se decía, ¿tienen algo más que agregar? Y no había nada que agregar. Entonces se perdió toda la esencia de oralidad y todo el concepto de audiencia. Con lo cual se convirtió antitécnica y no le daba ningún valor agregado al proceso. ¿Y qué hizo el legislador? Sencillamente lo anuló. Bueno, si no sirve, lo sacamos. Con lo cual terminó de matar al proceso. Terminó de matar el proceso y regresamos a un proceso escrito, pensando que la oralidad se iba a reducir a pruebas, pero en lo civil es distinto a lo penal. Otro error de este modelo fue la implementación, porque en el año 93, cuando se trata de implementar el Código Procesal Civil, el legislador propuso que, como era un proceso desarrollado por audiencias, necesitaba mayor actividad de los jueces y por lo tanto mínimo necesitaban 100 jueces para empezar. ¿Con cuántos empezó la reforma? Con solo 30 en Lima. Y de esos 30, 15 para el nuevo código y 15 para el antiguo código. O sea, en realidad fueron 15. Con lo que, pues, este proceso por audiencias, ¿no?, prontamente explotó. No tenían. Otro error fue la falta de capacitación. Se trajo un diseño que, como ven, combina dos modelos. Y nadie en ese momento sabía lo que era oralidad, no sabía lo que era proceso por audiencias, y entonces hubo resistencia cultural y la gente sencillamente no comprendió el modelo. Distinto al nuevo Código Procesal Penal, ¿no?, en el cual la implementación, que exigió cambios estructurales, capacitación, pero ya se excedieron, porque ya están 10 años implementando y todavía no terminan, y de nuevo ya no tiene nada. Es más, quieren cambiar muchas reglas del Código Procesal Penal. O sea, también hay un error ahí de implementación que la han hecho muy larga, ¿no? Acá se hizo muy brusca,
y entonces fracasa el sistema. Errores en implementación. ¿Qué es lo que propone la nueva reforma? Propone ordenar todo, ¿no? Y retomar la esencia del código modelo, una audiencia preliminar, audiencia previa, audiencia de inicio, en la cual se cumplan esas tres funciones. Uno, la función autocompositiva, o sea, la posibilidad de que las partes mismas compongan el conflicto y salgan del sistema. Dos, la determinación del objeto del proceso. Y tres, la determinación del objeto de la prueba. De tal manera que si acá, ¿no?, toda esa información es de calidad y el juez ya convencerse, muchas veces podemos prescindir de la audiencia de pruebas. La oralidad en lo civil no se da en la audiencia de pruebas. ¿Por qué? Porque en lo civil, para los que han litigado, la mayoría de pruebas son documentales. Los testigos casi nada agregan en lo civil. Los testigos a veces se les cita para que digan conceptos jurídicos, y esa no es finalidad del testigo. La finalidad del testigo es dar afirmaciones de hecho. Las inspecciones judiciales a veces son para verificar cosas obvias en derechos reales, que muchas veces no son necesarias. Y los peritajes muchas veces se utilizan ¿para qué? Para dar un adelanto de opinión en caso de determinación de quantum antes que se determine el daño, influenciar en el juez. Entonces, no hay mucha práctica de prueba oral. ¿Dónde se da la oralidad? Se da acá, en el debate en el cual determinas el objeto del proceso y determinas el objeto de prueba y la posibilidad de la negociación o la conciliación. Por ello, a diferencia de lo penal, la oralidad ¿dónde se da? En la audiencia de pruebas. Porque ahí sí las testimoniales son básicas, los informes periciales son básicos, ¿no? Entonces, es distinta la oralidad civil de la oralidad penal. Por lo tanto, en lo civil, ¿no?, la oralidad teniendo mayor intensidad en la audiencia preliminar, la audiencia de pruebas muchas veces resulta residual. Solo cuando hay una prueba necesaria que actuar. Porque ya tú tienes todo este material determinado, el juez podría dictar sentencia en este momento. A diferencia del proceso, momento del common law, si este proceso parece más rápido, tiene digamos, un desfase, y es para ingresar al pretrial. Para ingresar al pretrial, las partes se comunican a través del notice pleading, que vendría a ser como una demanda, pero no tiene todos los requisitos de nuestra demanda, es a lo más un aviso, te voy a demandar. Entonces, una vez que te notifican de ese notice pleading, entonces se produce el discovery. ¿Y qué es el discovery? El intercambio de información. O sea, las partes están obligadas a presentar los documentos que sustenten sus posiciones. Ahora, ¿qué sucede? Que no hay plazo para ese discovery. Y entonces puede estar eternamente cambiando información. Y muchas veces los abogados abusan del discovery. ¿Por qué? Porque presentan, por ejemplo, abundante información, a veces innecesaria, lo que se llama el over discovery. O presentan información muy densa que no se puede analizar, lo que se llama el bulk discovery. Frente a esas prácticas le dan poder a los jueces para que establezcan un calendario para desarrollarse el discovery, porque si no pasarían eternamente el discovery y nunca llegarían al pretrial. Entonces le dan poder al juez para que con las partes organicen un calendario y vean cuánto es el tiempo, qué es lo que se va a presentar, etcétera, y poner sanciones a los abogados que, por ejemplo, de manera maliciosa dan mucha información o dan información muy densa, no tratando de obstaculizar el discovery, y pueden llevar a la expulsión del ejercicio de abogado de la barra, porque en los Estados Unidos quien te da licencia para litigar es el colegio de abogados, o sea, la barra norteamericana. Pero esas reglas pues hacen que sea difícil entrar al pretrial, siendo preferible que las partes negocien. Mientras que en nuestro sistema, ¿no?, como no tenemos discovery, ¿qué es lo que tenemos? Una demanda y una contestación en la cual ya están todos los presupuestos procesales y materiales, con lo cual la información ya se dio y por lo tanto actos introductorios te vinculan por la audiencia preliminar y el juez tiene mayor información al llegar a esta audiencia. Es decir, se ha agarrado lo mejor de ambos procesos, ¿no? No hay este discovery, porque eso haría que demore mucho, no se siguen con actos introductorios antes llamados de postulación, pero que te vinculan para la audiencia preliminar. Ahora, esta oralidad también es distinta a la oralidad laboral, porque en la oralidad laboral la intensidad ¿dónde está? En la sentencia. Por eso es que juntan la audiencia de juzgamiento con el alegato de apertura. ¿Por qué? Porque al ser un derecho procesal social, el Estado a través del juez tiene una función más tuitiva, de protección al trabajador. Entonces lo que se quiere es llegar a la sentencia más rápida para dar un mensaje a los empleadores que es mejor que cumplas tus obligaciones laborales antes de ser sentenciado. Entonces, como ven, es distinta la tema. No puedes aplicar las reglas de la oralidad penal a la oralidad civil, ni de la oralidad laboral a la oralidad civil, porque son momentos distintos. La intensidad en la oralidad civil está en esta audiencia preliminar. La oralidad en lo penal estaría en la audiencia de pruebas y la oralidad en lo laboral estaría en la sentencia o la audiencia de juzgamiento. ¿Por qué no funcionó el 93 y sí podría funcionar hoy?
y es que el contexto cultural peruano y latinoamericano en general ha cambiado. La sociedad peruana del siglo XXI es muy parecida a la sociedad norteamericana de los años 70, los años 80. ¿No? Tenemos nuevos tipos de valores, y aunque queramos negarlo, somos más utilitaristas, más materialistas, más individualistas. Así ha evolucionado esta economía de mercado, ha hecho que evolucione la sociedad peruana y sobre todo en el aspecto urbano. Por otro lado, el neoconcialismo es un escenario que hace 10 años no se había desarrollado. ¿Qué implica el neoconcialismo? El neoconcialismo implica, ¿no?, la división entre principios y reglas. Y de tal manera que si hay una oposición entre un principio y una regla, ¿qué se aplica? El principio, ¿no? Y si hay conflicto entre principios, ¿qué va a hacer el juez? Ponderar, ¿no? Lo cual le da al juez mayor participación en el proceso, porque no es un juez que solo aplica la ley, es un juez que interpreta y que muchas veces puede llegar a crear derecho. Este neoconcialismo que ha llevado a que la gente se capacite mucho en argumentación jurídica. Todos ustedes me imagino que habrán llevado un curso de argumentación. Hace 10 años nadie sabía lo que era la argumentación jurídica, ¿no? ¿Y qué es la argumentación? Justamente un método de razonamiento para poder aplicar correctamente las normas. Mayor poder de los jueces, un derecho principalista, capacidad en argumentación, modelo cultural distinto, y también tenemos un acercamiento al common law. Antes nosotros éramos una familia nítida, ¿no?, descendiente del civil law, pero ahora no podemos decir lo mismo. Latinoamérica cada vez más se acerca al common law, y vemos eso, por ejemplo, en cuestiones como la jurisprudencia como fuente de derecho. La jurisprudencia no es fuente de derecho natural al civil law, pero nuestro acercamiento al common law ha hecho que ahora sí la jurisprudencia sea fuente de derecho. El sistema de precedentes. El sistema de precedentes es una institución típica del common law. Se está implementando acá, yo creo, de una manera distorsionada del precedente norteamericano, porque el precedente norteamericano no es un conjunto o una alta corte que diseña o establece conceptos para aplicar como reglas a los inferiores, sino que el precedente norteamericano es cualquier juez dicta una sentencia de un caso, y si otro juez encuentra un caso con hechos parecidos, extrae la regla de este caso y la aplica al caso consecuente, ¿no? Y entonces el objetivo del juez, ¿qué cosa es? ¿La regla? No, los hechos. Se enfoca más hacia los hechos. Entonces, ese acercamiento al tema del precedente, ¿qué ha hecho? Que se desarrolle más el tema del razonamiento probatorio. Antes, ustedes tal vez han estudiado prueba en 2 o 3 clases en procesal civil y en procesal penal. Ahora no, las facultades de Derecho están cambiando su plan de estudio para tener un curso exclusivo de prueba, porque el concepto prueba no es un concepto singular, prueba laboral, prueba civil, prueba penal. Por eso prueba es transversal a todo el derecho, y no es un concepto solo jurídico, sino es un concepto multidisciplinario. En el concepto prueba pues van a entrar otras disciplinas, como la lógica, la epistemología, la estadística, las ciencias forenses, etcétera. De tal manera que ya hay posgrados en prueba, como en Girona, Alicante, Salamanca, Medellín, más cerca. 2 años estudiando sobre la prueba. Porque el concepto de prueba es más que derecho probatorio. ¿Qué es derecho probatorio? Las reglas de admisión, trámite y algunas reglas para supuestamente valorar la prueba. La prueba va más allá. Es cómo, ¿no?, se establece en las personas las creencias y las puedes reproducir para tratar que en un proceso convencer a un funcionario, un jurado, de esas afirmaciones de hecho del pasado. Toda una nueva dinámica. Entonces, ¿qué tenemos? Que muchos factores hacen que este escenario sea el propicio para implementar un nuevo modelo basado en la oralidad, donde el operador pueda tener mayor comprensión del modelo, a diferencia del año 93. Tenemos antecedentes. El Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, pues como digo, establece en su exposición de motivos como eje central de este proceso civil que proponen a la audiencia preliminar, esa audiencia multifuncional, multipropósito. La Ley General del Proceso, el Código General del Proceso de Uruguay, la Ley 1990, que copia al Código Procesal Civil Modelo, establece su audiencia preliminar. La Ley de Enjuiciamiento Civil Española, la Ley 1-2000, establece también una audiencia preliminar. El problema de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española es que si bien establece la audiencia preliminar con ese multipropósito, luego tiene pasos muy reglados sobre qué es lo que debe hacer frente a cada sección que se presenta, y otra vez centrándose más en las secciones que en la funcionalidad de la audiencia. El proyecto de reforma del Código Procesal Civil que realizó el Ministerio de Justicia también propone la introducción de la audiencia preliminar, y sobre la base de eso, pues la Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Realidad en lo Civil del Poder Judicial es que dice, bueno, ¿no?, reordenemos el proceso y utilizando las normas que tenemos, demos esta audiencia de saneamiento una funcionalidad de audiencia preliminar, toda vez que me parece el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial le da facultades al juez de poder convocar las partes a una audiencia cuando él crea pertinente. Y entonces, ¿es la audiencia preliminar
la que se vuelve el centro de gravedad de esta propuesta de proceso civil, ¿no? Dice, fortalecimiento de esta etapa a través de la oralidad en el modelo denominado de audiencia preliminar, a la que son citadas las partes, luego la demanda de contestación es considerada el centro de la reforma procesal y de máxima importancia para el funcionamiento del sistema, siendo el acto procesal complejo más importante, cuyo objetivo principal es la de fijar el objeto del proceso y de la prueba y resolver la admisibilidad de los medios probatorios propuestos por las partes. De esta forma, la audiencia preliminar es el pívot del sistema. Ahí se comienza a tentar la conciliación interprocesal por el juez, se realiza el saneamiento del proceso, se fija el objeto del proceso de la prueba, así como los medios de prueba diligenciarse a través de un esquema dialogal entre las partes y del juez con las partes. En resumen, ¿no?, el centro de la reforma está en proponer o establecer o darle su naturaleza al Código Procesal Civil a través de una audiencia preliminar. Audiencia preliminar que sobre la base del diálogo de las partes dirigidas por el juez va a cumplir esta triple función: una función conciliadora, una función de saneamiento y una función de ordenación. Para esto, ¿no?, los jueces y abogados, más que reglas, tienen que tomar ciertos criterios para la audiencia. Porque, otra vez, la audiencia es un momento, no es un segmento de pasos con el proceso metódico, sino es un momento integral, sistemático, es un solo momento. ¿Y cómo maneja ese momento? Primero, los jueces tienen que estudiar el caso de manera previa. Es decir, en el modelo norteamericano existe el modelo tabla rasa, en el cual los jueces no pueden conocer el caso. Y eso tiene sentido porque, como les he comentado, en el modelo norteamericano está dividida la función de juez de hecho, juez de derecho, ¿no? Por lo tanto, si el juez de hecho conoce el caso antes de, se puede contaminar y crear un prejuzgamiento. En nuestro caso no, como están unidas las funciones, no hay ese peligro. Entonces, más bien el juez sí tiene que estudiar el caso antes de la audiencia. ¿Y eso qué exige? Que esté el juez presente en la audiencia. Se dio la práctica en los antiguos códigos, tanto en lo penal como en lo civil, que las audiencias no las realiza el juez, sino ¿quién las realiza? El secretario. ¿Y qué es lo que recibe el juez? Una transcripción de lo que hace el secretario. Por lo tanto, no hay inmediación del juez y entonces en realidad no está conociendo el proceso. Es lo que está funcionando una metamemoria, ¿no?, porque es memoria de la memoria, a su vez de otra memoria. Dice, es necesario establecer responsabilidad complementaria de quién, los litigantes, para expresar con claridad, precisión, sencillez y brevedad todos ellos afirmados por sus partes. Otra vez, ¿no?, oralidad no es verbalizar los actos escritos, oralidad es explicar. Y en esa función de explicar, pues no vamos a ser barrocos ni rococós, sino que hay que ser precisos, breves, sencillos y sobre todo claros. ¿Para qué? ¿No? Para establecer cuáles son los hechos controvertidos de los que no son controvertidos, y esto que exige la presencia de las partes y la preparación de los abogados. Restringir esos formatos, y otra vez viene el tema, ¿no? Al ser un proceso oral, el acta, ¿no?, es residual. Antes el acta se volvía en el sustento de recepción del acto procesal y por lo tanto era muy importante. Acá no. ¿Qué es lo que importa? La función. Si se cumplió con la función conciliadora, si se cumplió con la función ordenadora de determinar el objeto de debate, si se cumplió con la función de determinar solo aquellos medios pruebas necesarios para ese objeto de debate. Entonces no es tanto el registro de todo lo que se dio en la audiencia, sino de los efectos de ese acto procesal es lo que se registra. Bueno, evitar el mal gasto de recursos, y esto es importante, ¿no? Las partes deben presentar el caso de una manera eficiente. Ahí hay otra confusión. Muchos confunden al oral civil con las técnicas de litigación oral en lo penal. Y ese es un gran error. Las técnicas de litigación oral, ¿no?, devienen del sistema del common law, del sistema anglosajón, en la cual pues se le capacita al abogado en oratoria y ese dramatismo, esa capacidad de convencer al jurado. Pero ¿por qué se hace técnica de litigación oral? Porque uno tiene que convencer a unos sujetos que no saben derecho, y por eso los procesos norteamericanos son así tan dramáticos, tan histriónicos, tan artísticos. Acá no. Entonces esa técnica de litigación oral no pueden ir solas, sino se olvidan de que en el sistema anglosajón, legal case theory, o teoría, como se traduce, teoría del caso, va de la mano con una evidence theory, o sea, una teoría de la evidencia o teoría de la prueba. Por lo tanto, presentar el caso no es solo utilizar las técnicas de litigación oral, no ya es una narración del caso, que es lo que más o menos se viene difundiendo, sino es presentar una teoría de la prueba, o sea, una teoría de cómo yo llego a decir está probado que, para tratar de convencer en la mente del juez que eso está probado para que él pueda dictar sentencia. Entonces implica un doble trabajo, no solo técnica de litigación oral. No, entonces no se debe entender la audiencia como una secuencia de actos procesales, sino como un todo, en todo momento, que está destinada al objetivo perseguido, dando funcionalidad a la confrontación de posiciones, o sea, al diálogo. Y una actitud constante para la autocomposición del conflicto. ¿Eso qué implica, no?
Algunos, siguiendo con el esquema tradicional, quieren proponer que sean reglar los pasos en la audiencia, ¿no? Primero el juez invita a conciliar, luego las partes propondrán su caso, luego se terminan los hechos contradictorios. No, la audiencia no funciona así, no es como un recetario de cocina. Si no cumple una función, y la función se puede dar en cualquier momento. De tal manera que la conciliación se puede dar antes, durante o al final de la audiencia. No es que se den un solo paso y se agotó. Ya invité y si no quieren, no quieren. Porque si se detecta en el momento, a través de la conversación, que hay un acercamiento entre las partes, entonces pueden, ¿no?, llegar a conciliar. En el modelo español, por ejemplo, cuando hay una posibilidad de conciliar, negociar, los derivan a un especialista conciliador, y es ahí que negocian, y si no arreglan, regresan al proceso. Igual propuesta está en el equipo de reforma del Ministerio de Justicia. También proponen que en el caso que haya una posibilidad de autocomposición, los deriven a un especialista para que ahí concilien o negocien y luego regresar al proceso. En el modelo anglosajón es igual. En el modelo anglosajón, si en el trial, o más que todo en el pretrial, si hay una posibilidad de negociación, entonces el juez los deriva a un especialista, un negociador, que se llama el Special Master, ¿no?, el cual negocia con ellos, y si ya no solucionan, regresan al pretrial, si no, no. Acá se da esa función al juez. Bueno, eso no altera el tema, pero la cuestión es que no se agota en la invitación a conciliar, sino que es una posibilidad que se puede dar durante toda la audiencia. O sea, lo que tiene que cumplirse es la función, más que cumplirse con las reglas o con los pasos. Por ello es que en todo el desarrollo de este tipo de audiencias, ¿no?, de haber inmediación y poder de decisión del juez, contradicción de igualdad de armas, primacía de la oralidad sobre la actuación escrita y sucesiva, enfoque sintético y de conjunto, una permanente voluntad de solución del conflicto inmediatamente, respeto a la proacción, antiformalismo y flexión de las formas y posibilidad de las convenciones procesales, las partes, con relación al objeto del proceso y objeto de la prueba. ¿Qué son las convenciones procesales? Es una institución que se ha desarrollado mucho en el derecho brasileño, en el cual las partes pueden disponer del objeto del proceso. De esa manera pueden incluir a terceros que no estaban demandados, o pueden disponer del objeto de prueba, prescindiendo de nuevos portadores, agregando nuevos portadores que no estaban en el escrito de prueba. Es muy parecido al arbitraje, por ejemplo. En el arbitraje, los árbitros, yo me dedico mucho a la práctica arbitral, ni en el decreto legislativo 1071, que es la ley de arbitraje, ni en el reglamento de la Cámara de Comercio, ni del Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, existe una audiencia de esclarecimiento de hechos. Sin embargo, la misma práctica arbitral ha hecho que los árbitros, antes de ir a la audiencia, digamos, de pruebas, citen una audiencia de esclarecimiento de hechos. ¿Y qué es esa audiencia de esclarecimiento de hechos? Una audiencia preliminar, en la cual los abogados exponen su caso, exponen las pruebas y seleccionan solo las pruebas adecuadas para la actuación de pruebas. Y es más, existe la cláusula competence. ¿Y qué es la cláusula competence? Cuando el árbitro dice su propia competencia con relación al objeto de prueba o las partes vinculadas por el arbitraje. Es lo mismo que se propone con las compensaciones procesales. O sea, no limitarse al objeto declarado en la demanda de concesión, sino que si hay elementos en los cuales pueden después atraer una nulidad del proceso porque falta llamar a un tercero, o porque sobra una de las partes, o porque, no sé, está mal notificada, las partes pueden convenir sobre eso, y también sobre el objeto de prueba. Esto lo quiero pasar. Quiero pasar al rol del abogado en este nuevo modelo. Este es un caso real, un caso que llevé. Como ven, es una unidad mobiliaria de 3 niveles, que tiene 5 puntos de acceso. El nivel de abajo está ocupado por un tercero, que a su vez había cedido por un contrato de arrendamiento de una persona que se había vencido el contrato. Y el propietario de los 2 niveles de arriba no podía ingresar a disfrutar de sus 2 niveles porque estaban siendo cerrados por el ocupante, digamos, sin derecho del primer nivel. Si yo lo explico así, ¿no?, tal vez no me entienden, pero ¿qué fue lo que hice? Fui a la audiencia, ¿no?, era la audiencia de saneamiento, y le dije al juez si me podía prestar su pared. El juez se asombró y me dijo: ¿para qué quieres mi pared? Yo dije: para hacer una presentación. Llevé un proyector de esos de bolsillo, los cuales no necesitan enchufe, sino solo batería. Puse que tiene acceso directo a USB y presenté mi gráfico. Por eso dice: una imagen vale más que 1000 palabras. Y para explicarle, vale 2000. Entonces, a través del gráfico, ¿no?, le expliqué en qué consistía el problema. 3 unidades, una que tiene un tercero, 5 entradas, todas bloqueadas, y conforme iba hablando, le iba presentando cada documento de prueba. De tal manera que el juez se convenció rápido de mis argumentos. La otra parte se quejó, dijo: pero no me dijeron que tenía que venir así. Pero el código tampoco no te lo impedía, ¿no? Está prohibido hacer lo que la ley no prohíbe, ¿no? Pero esa es la oralidad. La oralidad es a través de una explicación, una argumentación, convences al juez de manera directa de los hechos y procesos y ya es una sentencia más rápida. Nunca más volví a hacer ese experimento. No hice ese experimento porque los jueces son reacios a que hagas una presentación. Pero ahora en las audiencias que están preparando presentaciones orales, más bien ya hay proyectores para que los abogados presenten. En un arbitraje, los abogados van preparados, van con sus PowerPoint, con sus resúmenes, con sus ayudas memorias, y los reparten a los árbitros. Es más, se ve mal el abogado que no va preparado a una audiencia de arbitraje, y por eso son los abogados más costosos.
¿Esto qué implica, no? Que en este proceso oral, pues, hay una conducción del proceso por las partes. Por ello, los abogados son los primeros a verificar si hay una existencia de litigio o no existencia de litigio. Si la necesidad, un análisis costo-beneficio, si irá al proceso. ¿Por qué? Porque el proceso va a ser más rápido y se puede resolver en la primera audiencia, pues solo iré cuando tenga argumentos sólidos. Hay una excesiva cultura de litigio en el Perú. ¿Y por qué esa excesiva cultura de litigio? Porque el sistema subvenciona los costos del proceso. En realidad, favorece tanto al demandante como al demandante. Al demandante, el proceso es tan largo que dice, no importa que me demandes. ¿Por qué? Porque todo este periodo que demora el proceso estoy sin cumplir el contrato, o la obligación, o sin devolver el bien, ¿no? Lo cual me favorece. Y para el litigante, el proceso es tan barato, ¿por qué? Porque el juez lo hace todo, el juez califica, el juez sanea, el juez, si te olvidas de pruebas, pone pruebas de oficio, etcétera. ¿Y la abogado para qué sirve? Con las justas para firmar la demanda, ¿no? Hay muchos colegas que están en el Palacio de Justicia, en la puerta, y venden su firma por 15 soles para su almuerzo del día, o por 10 soles. Para eso nomás sirve el abogado. Es más, que muchos clientes que dicen, ¿pero qué es solo hacer un escrito nada más? Solo tienen que firmarlo. Muchos litigantes hacen sus propios escritos. Entonces hay incentivos para ambos para ese tipo de proceso. En cambio, el proceso oral no. Al ser más técnico, ¿no? ¿Qué va a exigir? Que primero tengo que ver si hay argumentos o no hay argumentos para el pleito. Si no, prefiero, ¿qué cosa? Negociar, ¿no? Por ello tengo que formular las cuestiones de hecho, las cuestiones de derecho, buscar las pruebas y la conducción del proceso. ¿Eso qué implica? Eso implica una especialización de trabajo. ¿Por qué? Al igual que en el sistema norteamericano, hay abogados tipo investigadores que dedican solo a la búsqueda de las pruebas. Ellos solo buscan las pruebas. Hay otros abogados que son los que elaboran el caso. Y hay otros abogados que son los expertos en litigar, con lo cual el trabajo se distribuye de manera especializada. Este fenómeno también está pasando en Colombia, que se ha implementado la oralidad, la especialización del trabajo. Entonces la especialización del trabajo pues te vuelve un especialista. ¿No? Y ahora abogados, investigadores, abogados que formulen el caso y abogados que sean expertos en litigar. Ahora, ¿qué otro fenómeno se ha producido en Colombia? Y es, al haber más audiencias, ¿no? Entonces, al haber más audiencias, no pueden estar presentes un solo abogado entre las audiencias. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Compartir ese trabajo y comienzan a trabajar en equipo. Y entonces la profesión se empieza a corporativizar. ¿Qué es lo que debe tratar el abogado en esta audiencia? Pues explicar el razonamiento probatorio. Hay distintos modelos o diagramas para explicar un razonamiento probatorio, ¿no? Este es uno básico, en el cual yo tengo una línea basal o línea fáctica, están los indicadores o indicios, ¿no? Lo que te indican algo, los cuales están unidos por una relación causa-efecto, parte de todo, secuencial, etcétera. Los cuales a su vez están fijados en un registro físico-técnico que es el medio de prueba, ¿no? El cual tiene que estar acreditado y el cual yo llego a una consecuencia jurídica a través de una estructura lógica asociativa que es la máxima experiencia, descartando siempre un contraargumento o infirmación, o sea, el análisis estratégico. Bueno, este esquema es lo que yo tengo que tratar de demostrar de manera oral al juez. ¿Y esto qué exige? Razonamiento probatorio. Existen distintos eurigramas, ¿no? El más complejo es el de Whitmore, luego que fue más o menos sofisticado por Twining, y luego otro eurigrama más sofisticado por Muñoz Sabaté, que son cuadros en los que tú organizas, ¿no? Este esquema de razonamiento para poder demostrar tu argumento. Twining, ¿no? Propone un protocolo de análisis de prueba. Dice, precisar el punto de vista adoptado por el analista, que es distinto a ser investigador, abogado o policía, formular los hechos jurídicamente relevantes, formular los hechos secundarios, formular hipótesis probatorias proponente y el oponente. ¿Esto qué es? Análisis estratégico. ¿Qué es el análisis estratégico? Cuando los abogados están acostumbrados a justificar sus argumentos, los jueces también. ¿Qué es justificar un razonamiento lineal? Yo parto de una conclusión y quiero llegar a la misma conclusión. Entonces lo que estoy haciendo es un círculo vicioso, ¿no? No estoy en realidad probando nada. En cambio, el análisis estratégico, ¿qué es lo que te dice? Algo es verdadero en la medida que haya algo falso. Entonces, yo solo puedo decir esto es verdadero en la medida que esto sea falso. Y entonces, en el análisis estratégico, creo que se propone enfrentar las hipótesis, ¿no? Y si hay hipótesis alternativas que pueden explicar el mismo caso y una es más coherente, más consistente y más sencilla, pues esta hipótesis vence la demás. Entonces, no basta con explicar mi hipótesis, sino que es lo que tengo que hacer, descartar la hipótesis contraria. Entonces, en eso se basa, ¿no? El análisis estratégico basado al tema de la realidad. Y por lo tanto, tengo que formular todos esos datos, organizarlos, ¿no? En un diagrama y volver a redefinir ese diagrama de manera reflexiva. ¿Cuáles son las consecuencias de la oralidad en el proceso civil? Las consecuencias son mayor especialización en técnica de litigación oral, razonamiento probatorio, que implica mayor costo en capacitación. Al gastar más en tu capacitación, ¿qué implica? Que tienes que cobrar más, ¿no? Al cobrar más, ¿no? El litigante, para contratar a este abogado, tendrá que invertir más. Por lo tanto,
el usuario de justicia solo irá al caso cuando tenga seguridad, ¿no? Un porcentaje que va a ganar, porque yo no voy a invertir tanto para perder. Ahora no, los incentivos son para litigar en cualquier momento, porque no es tan costoso el proceso. Los abogados se prestan para dilatar el proceso. Ahora, el abogado, en el sistema oral, va a participar activamente en la audiencia. Por lo tanto, el control de la parte es directo. Y al darse la posibilidad de una audiencia, una sentencia en el momento, entonces el cliente podrá ver la actuación de su abogado. Y si pierde, sabrá por qué ha perdido, porque mi abogado me defendió mal. Y si gano, sabré por qué he ganado, porque mi abogado me defendió bien. Ahora, recuerden que la profesión, los clientes, ¿cómo se consiguen? No los consiguen en una página web. Por más bonita que sea, la gente no va a una página a buscar abogados. No es por repartir tarjetitas, no es por poner un aviso pomposo en páginas amarillas, que creo que no existen. El cliente se consigue del boca a boca. Y las noticias malas viajan más rápidas que las noticias buenas. Por lo tanto, si tú ganas un caso, solo 3 personas se enteran. En cambio, si tú pierdes un caso, se enteran 13 personas. Entonces, tus incentivos son para ganar o para perder. Para ganar, ¿no? Por lo tanto, vas a tomar solo casos que sean sustentables. Porque si tú pierdes, pues estás condenando a que 13 personas se enteren que no te contraten. Si tú ganas, ¿no? Tu propaganda es esa. Entonces, eso va a generar, como digo, más tecnificación y mayores costos de abogados y va a ordenar la profesión. De manera que abogado no va a ser el que termina su carrera, ¿no? Abogado va a ser el que sea capaz de litigar en este sistema oral, ¿no? O sea, ordena el mercado de los abogados. ¿Qué otro efecto tiene? Presión de trabajo en equipo y, en consecuencia, al solo entrar al sistema, aquellos procesos en los cuales las partes están destinadas o propuestas a invertir en un abogado costoso para poder ganar, solo entrarán aquellas causas que sean necesarias de litigio. Y de esa manera se va a producir la descarga del sistema, que es lo que se quiere, ¿no? Otra vez, se ataca al modelo, no a la carga procesal, que es una consecuencia de un modelo errado. Como toda reforma, no se pueden ver los efectos de manera inmediata. Implica todo un cambio, ¿no? Generacional inclusive, hasta que se llegue a adoptar plenamente el sistema oral. Pero, de acá a 5 años, si se llega a comprender el modelo, esperemos que surjan los cambios. Decía Leonidas Basalo, expresidente de la Corte Suprema del año 84, que se pueden cambiar normas, se pueden cambiar personas, se pueden cambiar estructuras, pero cualquier reforma va a ser inútil si lo que no se cambian son mentalidades. Entonces, como ven, esto más que un cambio normativo es un cambio de mentalidad, ¿no? En el cual, a través de la realidad como herramienta, lo que se trata es de hacer un modelo procesal civil más eficiente y sobre la base del proceso modelo más eficiente, finalmente reducir la carga procesal. Y los recursos que sobren, destinarlos a otro tipo de disciplinas donde se necesitan mayores trabajadores, como el derecho familia, derecho penal, etcétera, ¿no? Y esto va de la mano con el expediente electrónico. Expediente electrónico con oralidad, pues nos hace ver una justicia totalmente distinta. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Pregunta? No, todo bien. Ok. Entonces, bueno, que tengan buenas noches y lo dejamos ahí. Gracias.